Hola, queridos amigos y seguidores de Wikinomía. Muy buenas noches desde Huelva, desde mi pueblo donde estoy emitiendo todo este programa, Punta Umbría, España. Bueno, como siempre, me gusta empezar con una pregunta y es en el tema de la finanza, de la economía, del dinero personal, es muy importante de lo que vamos a hablar hoy. Y te quiero preguntar, ¿estás ahorrando? Y si estás ahorrando, ¿cuánto estás ahorrando? ¿Cuánto de los ingresos? ¿Cuál es el porcentaje sobre los ingresos que estás ahorrando cada mes? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Tienes una estrategia para conseguir esos ahorros? ¿Y cada cuánto tiempo estás consiguiendo esos ahorros? ¿Lo estás fijando cada semana, cada mes, cada año? Y lo más importante, si estás ahorrando, ¿tienes previsto un destino para ese dinero que estás obteniendo? Es decir, ¿tienes un proyecto, un propósito para ese dinero? ¿Quieres que ese ahorro se convierta en algo? ¿Se convierta en la forma de conseguir el dinero pasivo que te cubra todos los gastos para vivir tu propósito de vida? Bueno, de eso vamos a hablar hoy y, voy a utilizar unas diapositivas que el otro día mi amigo Phil Alfaro utilizó para un evento suyo que hablaba de las grandes mentiras relativas al dinero. Me pareció interesante y te lo voy a presentar y le doy muchas gracias a Phil por poder utilizarlo. Son diapositivas sencillas, pero que nos hacen ver un poco hasta qué punto tenemos unas creencias falsas con respecto al dinero, cómo nos ha ido influyendo toda nuestra educación, la educación de nuestros padres, igual que a ellos le influyó sus padres, y tenemos unos paradigmas que no son ni falsos ni verdaderos, son paradigmas que están ahí y que podemos cambiarlos y que al cambiarnos los cambian también los hábitos y al cambiar los hábitos obtenemos una realidad diferente que es nuestra realidad y a partir de ahí podemos ir creando esa realidad que nos beneficia para poder vivir la vida que realmente queremos. Bueno, os voy a hablar un poquito de economía. Muy sencillo, no voy a utilizar hoy diapositivas, voy a compartir la pantalla para explicaros un poquito todo este proceso del ahorro y después os voy a presentar el Mastermind que vamos a iniciar ya. Ya estamos haciendo la agenda, ya nos faltan solamente 2 personas para completar el cupo y la semana primera de abril empezaremos con este taller, este Mastermind de finanzas personales, donde realmente se aprende y sobre todo se cambia esa percepción, se cambian esos hábitos y empiezas a adquirir otros hábitos para empezar a progresar, porque esto no es algo definitivo, esto es un progreso continuo donde tú te tienes que estar preparando y formando continuamente. Voy a compartir la pantalla un momentito. Bueno, ya creo que lo estáis viendo. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, que quiere hacer algún comentario o que simplemente quiera saludar, pues lo podéis hacer o bien a través del enlace que os he puesto tanto en Google como en Facebook para que debajo del vídeo donde está en nuestro blog podéis poner ahí la pregunta o comentario que queréis. Y si lo hacéis desde Google, pues en el propio evento de Google o si no en YouTube, tenéis una parte abajo, si lo estáis viendo por YouTube, de participar y al participar os sale un cuadrado con varios cuadritos, dais ahí y os sale dejar una question and answer y ahí podéis dejar vuestra pregunta o comentario. Bueno, yo soy Fausto Andrés, soy coach financiero ahora en este programa, aunque soy de profesión veterinario, ya me conocéis mucha de la gente que me estáis siguiendo, pero me encanta el tema de las finanzas, igual que me encanta el tema de los animales, pero con un mismo propósito. Es al final que esto te ayude, tanto los animales como las finanzas, a ver otra opción y es ver cómo puedes tú vivir la vida que quieres. Los animales te ayudan a verte a ti mismo y a progresar y las finanzas te ayudan a conseguir los medios, el dinero suficiente para costearte ese ritmo de vida que quieres. Tengo este programa de Wikinomía que me encanta, que dedico un rato toda la semana para que pueda hablar con vosotros de estos temas económicos.
Es un programa que llevamos ya 1 año y pico haciéndolo. Hemos hablado de muchas cosas. El último estuvimos hablando de cómo funciona el dinero y cómo puedes intentar escaparte de esa servidumbre, de esa situación de esclavo donde nos tiene la estructura económica que existe en el mundo. Es difícil, pero poco a poco se van produciendo otros pensamientos diferentes, otras percepciones diferentes del sistema, y yo creo que en poco tiempo vamos a tener un sistema no solamente económico, sino económico, político, religioso y de la ciencia, que nos va a ir llevando a una percepción diferente donde vamos a poder estar un poquito más libres de esta situación. Tengo también un blog donde tenemos diferentes productos. En este caso estamos promocionando el Mastermind de Gestiona tus finanzas, de finanzas personales. Y en este blog podéis entrar y escribiros directamente. Ya os daré el link directo. Y vamos a seguir ya directamente a hablar de si ahorras o no. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué no ahorras? ¿Por qué no llegas a final de mes? ¿Has revisado qué hábitos y creencias tienes respecto al dinero? Y, en definitiva, ¿qué limitaciones tienes para no ahorrar? ¿Es un problema de gastos o es un problema de ingresos? Si es un problema de ingresos, bueno, pues tendrás que ver cómo obtener otros ingresos diferentes. Pero la mayoría de las veces no es un problema de ingresos, es un problema de gastos. Posiblemente tenga una vida más costosa de la que te puedes permitir, o estás realizando gastos que totalmente son innecesarios, que no te producen ningún beneficio, e incluso que cuando los realizas y después te das cuenta de ellos, incluso te culpas a ti o al entorno, porque ese gasto no tenías que haber realizado. No es un motivo de culparse. Si te culpas, cada vez va a estar peor. Es un motivo de evaluar para qué has hecho esos gastos, si te han producido beneficio o no. Y si realmente no te producen beneficios, tenerlo en cuenta para no caer otra vez en la misma trampa. Y empezar a utilizar los gastos inteligentemente, que es de lo que hablamos en el Mastermind de Finanzas. ¿Cómo consigues tu dinero? Decíamos, podría ser un problema de dinero, de ingresos o un problema de gastos. Posiblemente sean conjuntos, las dos cosas tienen que ver, pero lo primero que tienes que saber es si tienes un objetivo de vida y financiero. Porque si tienes un objetivo y estás acercándote al objetivo de vida y financiero, posiblemente a lo mejor necesitas menos dinero del que crees. O si lo necesitas, estudiarás una forma de conseguirlos. Y después hay otro tema importante. ¿Sabes ahora mismo lo que tienes? ¿Sabes si estás en crisis? ¿Sabes si tienes liquidez o solvencia? De esto hemos hablado otras veces. Es decir, liquidez simplemente si tienes dinero para afrontar los pagos que se van a producir inmediatamente. Y solvencia es si realmente en el cómputo general de lo que tienes y lo que debes, todavía tienes un saldo positivo. Tienes un patrimonio positivo que puedes cubrir aquellos gastos que en el futuro se puedan producir. ¿Sabes exactamente lo que generas? ¿De dónde te viene lo que generas? Y si puedes implementar eso que estás generando. Y lo más importante, ¿sabes en qué lo gastas? ¿Tienes clasificado esos gastos y sabes dónde estás gastando más y qué porcentaje de tus ingresos son esos gastos? Y sobre todo, ¿estás utilizando presupuestos y hojas de tesorería que te permiten prever en el futuro inmediato cuáles son los gastos que vas a tener y los ingresos, y así adaptarte a esas necesidades y no quedarte en números rojos que te producen mucho más gastos? Bueno, pues estos son la parte importante que tienes que reflexionar sobre ella y poco a poco ir saliendo de esa situación. Si no haces nada, vas a seguir igual o peor. Si estás en dificultades, afróntalas, estúdialas y miras cómo puedes salir de ellas. Seguro que encuentras una solución. Hemos hablado en otras sesiones de esta o en el Mastermind de que incluso si tienes problemas de deudas, se pueden afrontar perfectamente. Los acreedores a los que los debes quieren cobrar poco antes que no cobrar, y cobrar antes de que cobrar después. Simplemente es una negociación, y esa negociación generalmente siempre se consigue si realmente tienes un planteamiento serio y tienes un presupuesto en la que te basas para poder pagar aquello que debes de la forma que puedas pagarlo. Hablamos de los 10 errores y yo solamente voy a hablar de 4 aquí.
Hay veces que meto uno más, meto uno menos, dependiendo del tema que estemos hablando. Para mí los 4 primeros errores que estamos cometiendo generalmente todos, y me incluyo porque también los he cometido, también está en esa situación de no saber qué hacer. De vez en cuando entramos en una situación de bajón económico por muchas circunstancias, porque además el dinero no es lo más importante, es algo importante dentro de tu felicidad, pero no es lo más importante. Y a veces nos descuidamos un poco y disfrutamos de la vida sin darnos cuenta de si estamos produciendo lo adecuado o no. O invertimos mal y cometemos errores como todo el mundo. Lo bueno es saberlos y corregirlos. El primer error es no saber tu propósito de vida, no tenerlo claro, no tenerlo escrito, no sabiendo incluso el coste de la vida que tú quieres llevar, porque entonces no podremos saber lo que necesitamos y tampoco podemos trabajar para eliminar o reducir gastos o incrementar ingresos. La mayoría de las veces, como te decía, es que gastas más de lo que ingresas y eso te produce 2 problemas. Uno, que no ahorras y otro, que entras en deudas y esas deudas te están generando muchísimos más gastos de lo normal. Hay personas y familias, y no estoy hablando de negocio ni de profesión, sino simplemente de personas o familias que tienen unos gastos de financiación, es decir, del pago de los intereses que le genera la deuda, pues a veces de entre el 8 y el 10% de sus ingresos. Es decir, si está ganando 1.000 euros, pues tienes 100 euros de gastos mensuales por esa situación. Y eso es una barbaridad. Una persona o una familia, su gasto de financiación deberían de ser cero o lo más cercano de cero. Si tienes por encima de eso, es que estás haciendo una gestión inadecuada de tu dinero. El tercer error grave es que no llevas un registro de tus gastos y no sabes exactamente en qué te estás gastando ese dinero. Y empiezas a tener gastos pues totalmente superfluos, gastos extraordinarios que no tienes cubierto de ninguna manera e incluso te permites tener chantajes emocionales por parte de tu familia o incluso contigo mismo, porque dices, estoy viviendo una vida mal, me tengo que permitir un lujo y ese lujo te entra en unas situaciones más difíciles y peores. Cuidado con estos chantajes emocionales que son a veces los que nos arrastran a una situación realmente difícil. No quiero decir que vivas en una situación mísera, sino simplemente adaptada a tus necesidades y luego ir trabajando para que puedas vivir esa vida que quieres poco a poco. No lo vas a hacer en un mes ni en un año cuando no lo has conseguido en 30. Date tiempo. Y luego, todo esto es consecuencia de tus hábitos y creencias inadecuadas. Vamos a hablar de algunas creencias y vamos a ver que si tú tienes unos hábitos de ingresos y unos hábitos de consumo, y si sigues estando en esos hábitos, vas a seguir estando como hasta ahora. Luego tendrás que cambiar esos hábitos. Tendrás que cambiar los hábitos de gastos y también los hábitos de ingresos. Y posiblemente tendrás otra visión diferente y eso te permitirá que cambies tu estado actual. Si no pensamos en lo que queremos, si no decimos lo que queremos, si no sentimos exactamente aquello que queremos conseguir y no nos ponemos en acción, nunca lo vamos a conseguir. Entonces, lo primero es pensar en lo que queremos. Segundo, decirnos a nosotros mismos y a los demás lo que queremos. Después sentirlo y después tomar acción, tener un plan de acción adecuado. Si esas pautas no se siguen, posiblemente no crearemos hábitos. Y al no crear hábitos, seguiremos estando en el mismo sitio que estamos. Y sobre todo, ¿qué te provoca esa situación de no liquidez, de no ahorro, de excesivos gastos, de dependencia de deudas? Pues la minoría de los casos es estrés, pero la mayoría de los casos este estrés se complica, te vuelve irritable, te vuelve haciendo juicios, incluso haciéndote víctima, haciéndote culpando a los demás. Y empiezas a tener muy malas relaciones con toda la gente, especialmente con la gente que estás más cercana, que quieres más. Y eso te produce a veces roturas, a veces pérdidas. Pérdida de amigos, pérdida de familia, pérdida de bienes que habías conseguido trabajando duro. Y cuando estás en esa situación, los miedos se apoderan de ti y empiezas a tener ya problemas graves, incluso de salir a la calle, incluso de recibir llamadas, de recibir correo, porque ya estás metido en un fondo donde todo lo que te ocurra va a ser malo. Lo vas a ver desde un punto de vista de maldad, va a haber un punto de vista
de que no puedes, de que no lo has conseguido y te culpas cada vez más. Y eso te entra en una situación de ansiedad y esa ansiedad la mayoría de las veces te lleva a la depresión. Entonces este círculo vicioso hay que cortarlo y hay que cortarlo en el primer punto, en el momento que empezamos a tener estrés. Lo mejor de tener unas finanzas normales, saneadas, es decir, que tengas cierta liquidez y que tengas solvencia, es que te elimina esa sensación de malestar, ese estrés te elimina y te deja libre para que tu pensamiento, tu mente, se pueda enfocar a otras cosas y se pueda enfocar a vivir en vez de a malvivir. Y lo más importante aquí es el propósito de vida. Y las personas que pueden ayudarte son, para mí, desde mi punto de vista actual, yo he estado trabajando como consultor, he estado trabajando como mentor y ahora soy coach. Y la persona que te puede ayudar perfectamente a trazar ese cambio es un coach. Y un coach que lo que hace, pues simplemente valorar dónde estás, hacerte ver dónde quieres estar y facilitarte ese camino donde tienes que producir ese cambio. El coach, en este caso financiero, es el que libera tu potencial e incrementa al máximo tus capacidades para que hagas el cambio y te lleven a vivir el propósito de vida lo más pronto posible o lo más cercano posible a lo que quieres vivir. En este momento, para mí, los primeros pasos que hay que dar es primero revisar estas creencias y estos hábitos. ¿Por qué estás estando en la situación que estás? Es decir, ¿para qué haces esos gastos? ¿Para qué tienes esos comportamientos si te están llevando a situaciones que no deseas? Pues revísalos y mira a ver qué placer te están produciendo y cambia el hábito para que te produzca otro placer semejante al que estás sosteniendo y además que te permita llegar cada vez más a ese propósito de vida. Establece diferentes fuentes de ingresos, no una sola. Una sola al final, si falla y además no depende de ti, pues ocurre lo que está ocurriendo ahora mismo en España con la cantidad de parados que tenemos, que ha habido una situación económica deficitaria que no ha sido dependiente de nosotros, sino ha sido externa, y eso ha hecho que empresas tengan que cerrar, gente que se vaya al paro, y tú que estabas en una situación de contrato, incluso a veces bastante bueno, de repente te quedas sin nada y ahora ¿qué haces? Entonces hay que conseguir otra fuente de ingreso diferente que dependa más de ti que de los demás. Y esa es la tendencia que hay que hacer ahora. No es fácil, pero hay que pensar en ello primero y luego intentar hacerlo. Y luego separa el ahorro totalmente antes de gastar. En el momento que recibas el ingreso, separa de ahí el 5 al 10% de lo que quieras ahorrar y ya estás ahorrando. Y además, en el tema de separar, separa tus finanzas personales de tu pequeña negocio o profesión, porque si no se crea un caos continuo y al final se perjudican las dos áreas, la del negocio y la de la vida. Controla tus gastos. Realiza solamente aquellos gastos, primero que quieras y segundo que te puedas permitir. Y ten unos indicadores claros, fáciles y automáticos para saber en qué situación estás en cada momento. Y de eso hay muchas herramientas y muy fáciles. Y una vez que tú eso lo tienes, revisa el sistema. Revisa qué está pasando. Revisa cómo puedes mejorarlo. Haz una evaluación adecuada y retroaliméntate para mejorar esa situación hasta que consigas una situación que realmente te beneficie. Y aquí empiezo a compartir ya algunas diapositivas de Phil Alfaro. Y lo primero es, ¿tienes el espíritu de riqueza? Es decir, ¿tienes esa sensación de que puedes ser rico, de que puedes vivir una vida en plenitud? ¿Tienes esos pensamientos y sentimientos adecuados? Eso es lo primero que hay que conseguir. Y se consigue eliminando todas estas creencias que nos han ido entrando. Y hay que revisar la fuente de confianza, es decir, hay que revisar de dónde te llegan a ti todas estas situaciones, cómo te han llegado. La mayoría de las veces te llega por la familia, por los amigos, porque has vivido donde has vivido y tienes un tipo de educación y cultura que no puede ser de otra manera. También influye ahí mucho la política, la religión, los medios de comunicación. Siempre nos están bombardeando con problemas, con problemas, con problemas, con problemas. Y hay que salir de esa situación. Hay otras vías y hay otras formas y primero tienes que sentir todo eso y a partir de ahí te vas a sentir libre para empezar a cambiar estas situaciones y empezar a hacer otras. No digo que sea fácil, es muy fácil decirlo, es mucho más difícil hacerlo, pero si no lo haces vas a vivir siempre en la misma situación.
Y vamos a hablar de las grandes mentiras. Estas grandes mentiras, he cogido estas diapositivas, como decía de Phil, porque me han encantado y si ya hay alguien que está haciendo las cosas bien, ¿para qué te vas a romper la cabeza en hacer otras cosas? Simplemente la utilizas. Pide permiso, le das un reconocimiento y las utilizas. Porque lo importante aquí no es estar inventando continuamente, es estar utilizando aquello que sabes e innovando ligeramente para ser y hacer cosas diferentes. Siempre hemos pensado que la gente rica se enriqueció a base de ser deshonestos. Y aquí tenemos la figura de, no solo de, en este caso, un deportista o ciclista, sino la mayoría de los deportistas que se drogan, que utilizan unas herramientas inadecuadas o que no están dentro de las normas normales, creemos que siempre se benefician de esto, que se enriquecen de esa manera, y no es así. Hay tramposos en todos los sitios, pero eso no significa que todo el mundo lo sea o que tú no puedas conseguirlo de otra manera. Quítate esa mentira del medio. Puede ser ético, puede ser coherente, puede ser incluso normal en todos los sentidos y ser feliz y tener aquello que quieres para vivir. La segunda mentira es que tienes que vender tu alma al diablo para hacerte rico. No tiene nada que ver. Precisamente el hacerte rico te puede beneficiar tanto desde el punto de vista espiritual, que puedas compartir todo con todos, que puedes ayudar mejor a toda la gente y además que te sientas bien por estar consiguiendo lo que tú te mereces. Y la religión a veces nos confunde, pero si Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza es para que seamos lo más exitosos posibles. Y también significa obtener los mejores resultados de todo lo que haces, ser lo más eficiente posible, porque así podrás vivir tu vida de mejor forma. El dinero, y esta es la tercera mentira, hace que la gente buena actúe mal. La gente buena actúa bien. Si la gente sigue siendo buena, actuará mejor. Y si tiene, actuará mucho mejor todavía. Esto no depende del dinero. Esto depende muchas veces de no tener dinero. Porque al no tener dinero, ética y moralmente te sientes comprometido y a veces actúas. Y yo siempre digo 2 o 3 cosas que a la gente muchas veces no se lo creen. Si a mí me preguntase si yo no tuviese dinero para poder dar de comer a mis hijos, si yo sería capaz de robar en un supermercado, diría que sí. No me importaría la ética, no me importaría la moral. Yo tengo que sacar a mi familia adelante. Entonces, muchas veces la falta de dinero es lo que nos hace malos. Si yo tuviese todo eso cubierto, no tendría la necesidad de hacer actos que no son acordes conmigo mismo. Y eso no me generaría incluso un enfrentamiento personal. Entonces, quitémonos esta mentira de encima. La gente buena, si tiene dinero, es mucho mejor. La cuarta mentira, que es noble y espiritual ser pobre. Y ya hemos dicho, cuanto más rico seas, no solo en dinero, sino en todo, más te acercas a ser una persona más espiritual, porque te permite tiempo y reflexión de pensar en eso. Si no tienes ni dinero y tienes poco tiempo, tienes pocos conocimientos y encima las relaciones que tienes con la gente son malas, difícilmente vas a poder ser espiritual. Ese es un grado superior. Si cubres antes todas tus necesidades, y eso se detecta en la pirámide de Maslow, si tienes todas las demás necesidades cubiertas, podrás ser muy espiritual. Si no tienes nada cubierto, difícilmente puedes dedicar tu mente a avanzar, a tener una conciencia superior, porque lo que más te importa es comer y vivir. La quinta gran mentira: si tú te sacrificas en el mundo material, Dios te dará la prosperidad verdadera de la otra vida. Esto es una creencia falsa totalmente, porque, como hemos dicho antes, tu ser superior lo que quiere es que seas lo más feliz del mundo y te ha creado en abundancia, sin limitaciones. ¿Por qué la religión nos pone estas limitaciones? Pues ahí tenemos que pensar. Cuanto más prosperidad tengamos ahora, más prosperidad tendremos después, en la otra vida, el que crea en la otra vida. Porque será un paso mayor que hemos dado y estaremos mucho mejor. Y si crees en la reencarnación, mucho mejor. Habrás dado un paso más, con lo cual solamente te reencarnarás si tienes
que resolver algún conflicto. Si ya lo has resuelto todos aquí y has sido exitosos, posiblemente no tendrás ni siquiera que reencarnarte. La sexta mentira. El dinero es la raíz de toda maldad. Bueno, ya lo hemos dicho varias veces. El dinero, si lo utilizas bien, es para hacer buenos actos. Pero igual que todas las grandes herramientas del mundo, si la pólvora lo utilizas bien, es bueno. Si el cuchillo lo utilizas bien, es una herramienta útil. Si todo lo que utilizas lo utilizas adecuadamente, tendrás buenos resultados. Si lo utilizas mal, si tu fuerza lo utilizas mal, si tu pensamiento lo utilizas mal, si tu dinero lo utilizas mal, entonces crearás maldad. Si lo utilizas bien, crearás más bondad. Y cuanto más tengas, más bondad puedes crear. Séptima mentira. Los ricos tienen mucho dinero, pero su vida está arruinada. Ser rico no vale la pena. Esto es otro de las cosas que nuestra propia familia nos lo ha ido introduciendo continuamente. Más vale ser pobre pero honrado. Cuando no te toca la lotería, pues al menos estamos sanos. Son excusas totalmente, son desviaciones. Cuanto más dinero tengas, tu vida puede ser mejor. Lo único que hay que trabajar en todas las áreas, hay que ser inteligente. Hay que trabajar con las 4 energías que yo siempre digo en este y en otros programas, y es, trabaja con el dinero y ten lo más que puedas, pero no por tenerlo, sino porque te permite hacer otras cosas, porque te crea unas sensaciones buenas con lo que vas a hacer con el dinero. ¿Y cuánto tienes que tener? Pues lo que para ti sea suficiente para vivir la vida que quieres, nada más. Si quieres hacer más cosas, tendrás que tener más dinero. También mira a ver qué tiempo tienes, porque si no tienes tiempo y tienes mucho dinero, difícilmente puedes dedicarte a otras cosas e incluso disfrutar con lo que estás haciendo. Pero también tienes que revisar cuáles son tus conocimientos y habilidades, porque si tu pensamiento no lo has cultivado, tus conocimientos de lo que sea no es lo que tú crees que tienes que sentir, también te sentirás mal. Hay muchos ricos que se sienten mal porque son, desde el punto de vista de conocimientos, pobres en conocimientos o no tienen tiempo. No, estamos hablando de que todo tiene que estar, es lo que hablamos en un programa anterior de la rueda de la vida. Tus áreas tienen que estar todas en concordancia y tienen que ser lo mejor posible en cada una de ellas. Y luego nos faltan las relaciones. Si tú tienes tiempo porque estás en paro, si tú no tienes conocimiento porque no has querido revisar nada, no digo yo tener estudios, sino ahora mismo con internet puedes tener los conocimientos de lo que quieras y sentirte bien con lo que sabes. Si tú tampoco tienes dinero, ¿cómo vas a tener buenas relaciones? Difícilmente vas a tener buenas relaciones. Pero si tienes tiempo, tienes dinero y tienes conocimiento y habilidades, posiblemente te sientas tan bien que todo el mundo querrá estar contigo, por lo cual las relaciones que tengas también serán buenas. Entonces hay que cuidar esas 4 energías, pero en conjunto, no una más y una menos, porque si tenemos mucho de una y nada de otra, posiblemente eso es lo que nos hace infeliz, pero no el dinero. Bueno, estas son las 7 grandes mentiras y otra vez le vuelvo a dar las gracias a Phil Alfaro por haber pensado en estas grandes mentiras y representarlas de esta manera que me parecen muy adecuadas. Así que muchas gracias, Phil, y seguiremos ayudándonos todo lo que podamos. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues reprogramándote. Es decir, mira la información, mira tus experiencias, medítalas, observa dónde esto no es adecuado, observa qué creencias limitantes tienes, empieza a trabajar en tus hábitos y empiezas a crear unas nuevas expectativas. Y vamos a hablar de estos primeros pasos. Fuente de ingresos. Pues mira, a ver, los activos y los pasivos. Los activos son los que necesitas tiempo para generarlos. Y de aquí tenemos pues los directos o fijos, tu trabajo, el sueldo que te da por tu trabajo, los extraordinarios eventuales, si haces alguna cosa de vez en cuando y te crea algo de dinero, tenlo en cuenta porque lo puedes repetir y repetir y repetir y eso te puede generar también una actividad fácil, cómoda, que además te genera dinero. Aquello complementario para actividades, es decir, si tú tienes un club deportivo y estás haciendo cosas en el club deportivo, pues a lo mejor también te puede generar algo de dinero ayudando a la gente. Mira a ver lo que necesitan y mira si se lo puedes aportar en mejores condiciones que los demás. Hay multitud de posibilidades. Si vives en una comunidad y necesitan, imagínate que vives en una comunidad donde no saben hacer la declaración de la renta y tú sí lo sabes, pues ofréceles el servicio. Y a lo mejor se lo tienes que ofrecer solamente a 8 o 10 personas y eso te genera algo que
que primero ya es bueno porque das un servicio, pero además esa gente va a estar tan a gusto contigo si se lo haces bien, que, bueno, pueden darte algo por lo que estás haciendo y compensas ese trabajo y ese esfuerzo. Y luego puedes tener inversiones. Inversiones no significa solamente en bolsa, siempre pensamos en bolsa, no puede ser inversiones en muchas cosas. Si tú imagínate que eres experto, ¿qué te voy a decir yo? En un deporte o en una actividad, posiblemente toda la gente que no sea experto en esa actividad y necesite material para esa actividad, tú se lo puedes proporcionar, porque lo conoce, porque lo sabe, porque tiene estudiado los sitios y le puedes hacer pues una comunidad de compras y te generas un porcentaje pequeño, pero suficiente para incluso poder vivir. Y además a esa gente le vas a dar un gran servicio porque no van a gastar tiempo ni dinero en utilizar, en tener esos conocimientos, porque ya los tienes tú. Y además el margen que ellos tengan posiblemente sea mayor que si lo compran directamente. Entonces, mira a ver qué valor está dando y si puede dar un valor diferente, mejor. También puedes invertir en bolsa, por supuesto, pero eso cuesta esfuerzo. Tienes que tener comunicación y habilidades suficientes. Prepárate, lo haces. O empresas también. Puedes invertir en lo que quieras. Pero eso también es un trabajo activo. No estamos hablando del dinero pasivo. Mucha gente piensa que invertir en bolsa es generar un dinero pasivo. No, tienes activo porque estás trabajando con ello. Otra cosa es que ya tengas un sistema y ya simplemente te esté generando dinero. Eso es de lo que hablamos de los ingresos pasivos. ¿Y cuáles son los ingresos pasivos? Pues todo aquello que sin tener que dedicar tu tiempo, energía, te producen ya unos beneficios. Si tienes inmuebles y los tienes arrendados, bueno, pues te están produciendo beneficios. Lo único que tienes que hacer es mantenerlos, pero te exige poco esfuerzo y tiempo. O si tienes algunas cosas muebles, es decir, una inversión en algo que es fijo, algo que está utilizando alguien que tú se lo tienes prestado, todo eso son cosas que se están moviendo. Incluso conocimientos los puedes utilizar exactamente igual. Y si ya los tienes, no tienes por qué estar mejorándolos continuamente. Sería bueno mejorarlos, pero ya con lo que tienes puedes encontrar algunos ingresos. Vamos a hablar de los gastos. Hemos hablado de los ingresos, ahora hablamos de los gastos. Es bueno hacer una recolección de gastos y yo siempre digo a la gente que al menos un mes apuntes todo lo que gastas cada día. Y puedes utilizar este hoja de Excel o si no apuntarlo en tu móvil o en cualquier otro sitio. Y es apuntar al día, a la hora, en qué lo has gastado, qué cantidad y cómo lo clasificas. Y ahora veremos la clasificación. Y eso, en cuanto le lleves un mes, vas a saber perfectamente cuáles son tus gastos. Y puedes luego eliminar unos, reducir otros e incluso aumentar algunos que te producen beneficio y puedes permitírtelo. ¿En qué? ¿Cómo distribuyo los gastos? Bueno, aquí te hago un mapa mental donde puedes verlo. La distribución de gastos los tenemos en dos partes. Primero, todos los gastos totales reales y todos los gastos que tú dedicas a los fondos de ahorro, de inversión y de emergencia. Y dentro de los gastos totales los puedes tener los fijos y los variables. Y los dos, no solamente uno, sino los dos, pueden ser gastos necesarios o superfluos. Te lo presento de otra manera para que tú lo puedas llevar en una hoja de Excel normal. Pones aquí el concepto, transporte, desayuno, comida, un regalo, y ahora miras si es un gasto fijo o variable y si es necesario o no. Y apunta la cantidad donde tú crees. En este caso el transporte es un gasto fijo y necesario. Apuntas. Y así va apuntando todo lo que vas haciendo. No tiene por qué ser ahora día a día. Puedes hacerlo cada semana o cada mes, pero lo apuntas todo. Y luego vas dejando aquí como gasto el ahorro. Si vas a tener un 5% de ahorro, en el momento que cobres la cantidad que sea, me da lo mismo que sea un ingreso fijo o un ingreso variable, en el momento que cobres ese ingreso, quitas el 5% y lo pones aquí. Si además quieres tener un fondo de inversiones, pues lo metes aquí. Y si quieres tener unos seguros que te vaya reduciendo el fondo de emergencia, lo dedicas al seguro. Si no, tendrás que ir dedicando unos fondos para emergencia. ¿Cuáles son esos fondos? Lo hemos dicho ya varias veces. Incluso puede ser un gasto de amortización de un aparato. Por ejemplo, si quieres comprarte un ordenador y sabes que va a tener 3 años de vida y te vale 1.000 euros, pues tendrás que dedicar cada año 300 y pico euros. Si lo divides entre 12, pues ya sabes que tendrás unos 20 y tantos euros al mes que tendrás que meter en este fondo de emergencia. Si además quieres que todos los años o cada 2 o 3 años tienes un problema de un bien que tienes que renovar o que tienes que arreglar,
ponlo aquí también. Y cuando pase ese hecho, que sabes que pasa con cierta frecuencia, ya lo tienes aquí cubierto. O si no, gástatelo en seguros adecuados para que tu fondo de emergencia vaya bajando. Bueno, eso lo trabajamos muy bien en el Mastermind y la gente al final sale con unas plantillas donde tienen regulado todos sus gastos, igual que sus ingresos. Y ahí, a partir, pueden variar. Pero lo importante es que luego lo lleves en unas tablas. Y aquí, esta es la cuenta de resultados. Es simplemente, en el caso de un año, poner de dónde vienen tus ingresos y dónde vienen tus gastos. Los tienes clasificados aquí por lo que decíamos antes. Fijos, eventuales, gasto de inversión, gasto de financiación, gasto de amortización, que es lo que hemos estado hablando, y también los impuestos, los seguros y el ahorro. El ahorro tienes que ponerlo como algo fijo, en este caso el 10% de tus ingresos. También te enseñamos a cómo hacer esta cuenta de pérdidas y ganancias, que la puedes hacer bien en un año o bien en un mes. Y luego lo importante es que tengas un presupuesto. Y este presupuesto, que aquí hay mucho número y este es complejo, es escribir una hoja, pero en vez de ponerle una hoja lo pones en el ordenador. Y el ordenador te suma todo y te dice luego los resultados, que es lo importante. Poner los ingresos en un lado y los gastos clasificados en otro. Y al final, esto lo que te genera al final es, al final de todo tienes unos resultados donde te dice cada mes si estás teniendo los ingresos y los gastos adecuados que tú has previsto o si te estás desviando. Y si te desvías, tendrás que ir corrigiéndolo para el siguiente mes, para que al final del año tengas aquello que quieras tener. Decíamos que los ingresos y los gastos no es lo mismo que los cobros y los pagos. Para tener algo mucho más ajustado y nunca entrar en números rojos, lo mejor es que tengas una hoja de tesorería, tanto mensual como anual. Mensual es que cada mes pones aquí cuáles son todos tus gastos y pones qué día vas a tener ese gasto. Lo tienes como previsión y luego cuando se van realizando exactamente esos días vas viendo si se va cumpliendo o se va desviando y vas poniendo aquí las cantidades y al final estás viendo la diferencia, si se aleja o no, o no se aleja de la realidad prevista. Cuando tengas un mes completo lo subes al año y cuando tengas todo el año con un solo cuadro puedes ver cómo ha ido todo tu año de cobros y pagos y lo comparas con el presupuesto. Si tienes que modificar algo, pues piensas y modificas para el año siguiente. Es así de sencillo, no es nada más. Bueno, y yo creo que con eso ya tienes una visión completa de cómo tienes que trabajar para tener un ahorro y a partir de ahí ir acercándote a vivir tu propósito de vida. Hemos hablado solo del ahorro, se puede hablar de muchísimas cosas más. En el Mastermind tocamos desde el ahorro, pasando por primero los gastos, el ahorro, luego las deudas, luego los ingresos, luego utilizar las herramientas para al final terminar con un presupuesto de tu vida real y con unos indicadores que los tienes ahí fijos para que tú puedas evaluar toda tu vida económica, no solo en un mes y en un año, sino para toda tu vida y lo tienes ahí planteado perfectamente. Bueno, te voy a presentar lo que es nuestra solución a todos estos problemas económicos y es el Mastermind de Finanzas Personales. Se puede tener una charla como esta, se puede tener varias charlas, se puede tener incluso un taller, se puede incluso tener un programa completo de finanzas, un libro, pero de mi punto de vista no hay nada mejor que un Mastermind. ¿Y qué es un Mastermind? Pues simplemente reunirnos una serie de personas donde yo en este caso trabajo como experto, que no me gusta esa palabra, sino simplemente como mediador tuyo para ayudarte a hacer esos cambios que necesitas y las demás personas están poniendo toda su energía y su mente en resolver el problema para cada uno. Hoy te toca a ti, mañana te toca a ti y eso tenemos un sistema que le llamo Mastermind donde conseguimos al final tus objetivos y los objetivos de todos. ¿Cuáles son los objetivos específicos de este Mastermind de finanzas? Pues primero trabajar con los hábitos y crear buenos hábitos. Luego aprender a utilizar todas esas herramientas, tanto a las generales como a herramientas específicas que también señalamos. Solucionar con eso tu problema y empezar a que inviertas en ti para tener la visión de tu propósito de vida y acercarte cada vez a más a él. Desde el punto de vista específico, lo que hacemos es detectar y eliminar esos gastos superfluos. Empezar a que tengas un gasto inteligente.
a que te ordenes a través de presupuestos, a que reduzcas o pagues todas tus deudas, tener ya un ahorro y ese ahorro, a través de un plan financiero, hacer que funcione para que te genere esos ingresos pasivos que poco a poco, si van aumentando, llega un momento donde te cubren totalmente el coste de la vida que quieres, y eso es lo que se llama libertad financiera. Es decir, que si trabajar puedas costearte tu gasto de vida y ahora tu tiempo lo dedicas en aquello que realmente quieras. Que no quiere decir no trabajar, puedes seguir trabajando, pero en lo que tú quieres. Para nosotros el participante ideal son aquellos que están interesados en estar tranquilos con las finanzas, que no les genere problemas. Y luego tener una visión de vida y que les permita a las finanzas vivir esa visión de vida. ¿Cómo funciona este Mastermind? Pues dura 2 meses, son 6 sesiones de 90 minutos, uno cada 7 días. Tenemos 8 participantes, ahora ya tenemos 6. Espero que los 2 que están ahí todavía sin decidir, sin realizar el pago del Mastermind, lo realicen en esta semana para en la siguiente semana fijar ya la agenda y empezar directamente ya la primera semana de mayo. Formaremos varios grupos, los grupos, como he dicho, son de 8 personas y ajustaremos el horario lo mejor para todos. Por supuesto, garantizamos un sistema de control totalmente personalizado y confidencial de todo lo que nos digas. Pero realmente no necesitamos que nos digan nada. Solamente vamos a trabajar con valores relativos o porcentajes. Si quieres decirlo, pues lo dices. Si no, pues no lo dices. ¿Qué es lo que nos dice la práctica? Que a partir del tercera o cuarta sesión todo el mundo se abre, todo el mundo dice lo que tiene, porque así es como le podemos ayudar mejor. Y bueno, no pasa nada por saber cómo te mueves, porque cada uno tiene la vida que quiere y una vida diferente a las demás. Tenemos varios bonos. Entonces, los primeros 2 grupos que tengan inscritos, los 16, si tenemos 2 grupos, pues van a tener una hora de coaching conmigo mensual para corregir esos problemas que se puedan presentar en ese desarrollo personal. Tendremos un seminario extra de finanzas de negocios que será solamente para la gente que haya estado en nuestro Mastermind. Cada Mastermind le hacemos un grupo de Facebook y una comunidad en Google, que una vez que terminemos siguen abiertas, pero las juntamos con las demás comunidades para al final tener una comunidad más grande, donde a esta comunidad es a la que le invitamos a esos seminarios o a esos actos especiales que hacemos. En este caso lo tenemos abierto, Gestiona tus finanzas, y luego tenemos una privada, que es donde están todos estos grupos que han ido pasando por los Mastermind. Daremos información y documentación sobre finanzas, sobre la actualidad de las finanzas en cada momento, y todos estos documentos los tendrás accesibles para toda la vida. Los tendrás tú ya propios, pero si se te olvidan o los pierdes, puedes volver a entrar otra vez en el Mastermind, en el grupo, en la comunidad, y ahí podrás adquirirlo de nuevo. Y luego al final tendremos este Mastermind extra, que es hacer un proyecto final contigo, que es hacer tu presupuesto para el año siguiente, para 2 años, para 3 años y para toda tu vida, y que tú puedas ir perfectamente utilizándolo como una herramienta útil para conseguir lo que quieres. Y vamos a hablar de la inversión que tienes que hacer. La inversión real son $347. Lo pongo en dólares porque está abierto a todo el mundo hispano. Y aunque este Mastermind que vamos a hacer, casi todos los componentes son de Europa, excepto 2 que son de Sudamérica, los demás son de Europa, Alemania, Francia y Suiza. Y en esto los tienen que pasar a euros, que es un poquito más. Pero tenemos un descuento durante toda esta semana que es el 30% y son $243 en un solo pago. Para pagarlo, o bien entráis en la página que voy a dar ahora, o simplemente comunicáis conmigo y os mando un enlace para que paguéis directamente. Y tener en cuenta esos bonos especiales para los 17 participantes. Y nada más, fíjate un buen propósito, fíjate primero tu objetivo de propósito de vida y luego qué necesitas para conseguirlo. Y si nosotros podemos ayudarte, si este Mastermind puede ayudarte, pues no lo dudes. Entra en esta página, contacta conmigo y te daremos el link lo antes posible, porque queremos que en esta semana se terminen ya esos 2 cupos que nos faltan para el primer Mastermind, y la siguiente semana será simplemente para
acordar el horario y empezar directamente la semana del 1 de mayo. Bueno, nada más, muchas gracias. Voy a ver si hay alguna pregunta, voy a dejar de compartir. Bueno, voy a ver ahora mismo si tenemos alguna pregunta. Como hemos dicho, tanto en Google como en YouTube podéis dejar las preguntas o comentarios que queráis. Aquí tengo ya varias. Gracias, Silvia. Estoy en proceso de aprender a controlar los gastos y esto del ahorro es un concepto nuevo. Bueno, yo te voy a dar ya, Silvia, una fórmula de concepto de ahorro, que es muy sencillo. Hay una fórmula del ahorro que es inadecuada, que es ingresos menos gastos, lo que me queda es ahorro. Podemos hacerlo de una manera mucho más sencilla. Ingresos menos ahorro, con lo cual ya has ahorrado y lo que te quede son los gastos. Con lo cual siempre vas a ahorrar y lo que te queda, pues ya administrarás bien para llegar a fin de mes. Pero ya has ahorrado. Entonces, esa sola fórmula yo creo que merece la pena tenerla y yo creo que es un tiempo aprovechado solamente con eso para las personas que habéis estado aquí oyendo esta charla, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si realmente he reflejado claridad, pues para mí es un orgullo el que los demás penséis que tengo claridad, pero esto no es fruto de conocimiento solo, es fruto de la experiencia, que es lo más importante. La sabiduría se presenta cuando estás practicando, estás evaluando a través de indicadores y vas corrigiendo. Llegas a un momento que incluso aprendes, ¿no? Y si eres capaz de luego transmitirlo, pues mejor todavía. Entonces, muchas gracias, Silvia. Y vamos a ver si tenemos también en Facebook algunas, un momentito. Bueno, que es difícil. Laura nos pregunta que es difícil. Desde Ecuador. No digo que sea fácil. Pero si no te lo propones, no lo vas a hacer nunca. Si no actúas, nunca vas a conseguir nada. Podemos tener muchos pensamientos. Si no somos capaces de reflejarlos en la realidad, no haremos nada. Y si encima, aunque lo reflejemos, no actuamos, menos todavía. Entonces, sí, no es fácil, pero hay que hacerlo. Replantéatelo, empieza, y cuando empieces a trabajar en esa dirección, verás que no era tan complejo, que se puede conseguir. Habrá momentos buenos y habrá momentos malos. Pero si cambias tu percepción, cambias tu pensamiento y empiezas la acción, posiblemente te sea más fácil. Hay mucha gente que es millonaria y se ha arruinado, pero como tiene ese pensamiento, lo ha cambiado y ha vuelto a tener éxito. El que nunca tiene éxito en finanzas es porque nunca hace nada. Entonces, haz cosas. Y si no lo haces bien, corrígelo hasta que lo hagas bien. Y por supuesto que conseguirás mejores resultados. Bueno, no tenemos nada más. Muchas gracias a todos. Gracias a los que nos habéis dejado comentarios y preguntas. Y si tenéis alguna duda, pues contactar conmigo o directamente en el blog de gestionatufinanzas.com o de wikinomia.tv. Debajo del vídeo podéis poner los comentarios. Si no, en nuestro canal de YouTube de wikinomia.tv, revisa el vídeo si ves algo que no te gusta, que crees que es diferente, que incluso tienes otra mentalidad o incluso otras soluciones, pues también me agradaría saberlo porque yo también tengo que aprender mucho de todos vosotros y seguir adelante aprendiendo. Así que nada más, gracias por estar aquí conmigo y preguntarnos, ponernos en situaciones difíciles porque así nos hacéis avanzar a nosotros y estad seguro de que si preguntáis, contestaremos e incluso trabajaremos con vosotros para mejorar la situación. Nada más, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.